Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer estos traviesos y fáciles gatitos a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer estos traviesos gatitos. Es muy sencillo y está tejido en una sola pieza. Utilizaremos solo 40 gramos de lana por cada gatito. Y es un lindo detalle si no tienes tiempo de hacer otro proyecto, como para un regalo de Navidad o de cumpleaños o para cualquier ocasión. Para empezar a tejer este lindo muñeco, voy a utilizar una lana que, como ven, es de este grosor para aguja de 4 o 4.5 milímetros. En esta oportunidad lo voy a hacer con 4.5 milímetros. Se va a tejer una pieza completa y van a utilizar agujas rectas convencionales. Recuerden, como siempre les digo, yo utilizo las circulares porque para mí es mucho más cómodo. Pero como les digo, pueden utilizar las agujas rectas. Y se empieza a tejer desde aquí. 14 puntos para un pie, 14 puntos para el otro. Luego se aumenta con 6 puntos y tejemos 8 centímetros todo recto. Luego se aumentan 10 puntos para un brazo y 10 para el otro brazo. Se teje más o menos unos 4 centímetros de altura. Luego se cierran nuevamente los 10 puntos y vamos a tejer todo recto para la cabeza. La cabeza de aquí hasta el otro brazo más o menos tiene entre 18 y 19 centímetros. Eso dependerá si quieren que sea un muñeco cabezoncito o no. Entonces, este largo es el lado de adelante y el lado de atrás de la cabeza. Y nuevamente aumentamos 10 puntos, tejemos la misma cantidad de hileras o de centímetros, en mi caso 4 centímetros, volvemos a cerrar, tejemos 8 centímetros y tejemos, cierro 6 puntos, 14 puntos que tejo durante 10 hileras o la misma cantidad de hileras o de centímetros que la otra pierna y luego la otra. Así tenemos. Luego lo doblaremos a la mitad y coseremos. Así que vamos a hacer el paso a paso cómo empezar. Bien, como quiero hacer la parejita, voy a hacer en esta oportunidad con esta otra lana. Y como les dije, vamos a montar 14 puntos. Van a montar los 14 puntos como más les guste. Y si no sabes montar puntos, recuerda que ya tenemos un tutorial de 8 maneras diferentes de montar puntos. Y lo voy a dejar en la caja de descripciones para que puedas ir a ver con mayor detenimiento y elijas cuál de esas 8 formas te gusta más. A ver, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. Volteo a el grosor que yo estoy utilizando de lana y de aguja puede variar, ¿sí? Si ustedes quieren que salga más pequeño, pueden utilizar lana más delgada o también retirar los puntos si ustedes más o menos varían. Yo les voy a enseñar la parte básica. Entonces, una vez que ya monté los 14 puntos, voy a empezar a tejer en jersey o en la puntada que ustedes desean, ¿sí? En esta oportunidad yo lo voy a hacer en jersey. Pueden hacerlo en punto musgo, en punto arroz, ¿sí? Queda a la imaginación de cada uno. Entonces, la primera hilera lo voy a tejer en revés porque por la forma de montar los puntos me queda aquí en bultito, así que lo hago yo de esta forma. Y vamos a tejer 10 hileras, manteniendo los 14 puntos. Estos 10 hileras más o menos equivalen a 3 centímetros de altura.
Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya tengo aquí 9 hileras tejidas en total y lo he medido y tenemos los 3 centímetros. He cortado la lana y ahora vamos a hacer lo mismo para la siguiente pierna. Nuevamente montamos 14 puntos. Y tejeremos igual 9 hileras sin tocar este lado de acá, solo estos 14 puntos. Ya tengo la otra pierna lista, fíjense, tenemos las dos. Ahora tenemos que unir esta de aquí, tejo los 14 puntos. Y entre pierna y pierna voy a aumentar 6 puntos y lo voy a hacer de esta forma muy sencilla. Pueden hacerlo de la forma que ustedes decidan. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y ahora continúo tejiendo el otro lado. Tejemos acá 1, 2 y esta hebra corta donde habíamos cortado, yo prefiero hacerle un nudo para asegurar. Así aseguramos y ya está. Y simplemente ahora es tejer 8 centímetros de altura desde que hemos unido. Tenemos en total 14 puntos de una pierna más 6 puntos más 14 serían 34 puntos. Y vuelvo a repetir, desde ahora vamos a tejer estos 34 puntos, 8 centímetros de altura y luego haremos los aumentos para los bracitos. Así lo estamos teniendo. Ya tejí los 8 centímetros desde que unimos las piernas, de aquí a acá. Lo siguiente es aumentar 10 puntos a este lado y 10 a este otro para los brazos. Y de la misma forma que hemos aumentado aquí abajo, lo vamos a hacer acá. 10 puntos, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Ahora tejemos hasta el final. Tejí los 10 puntos, es un poco fastidioso siempre que cuando hemos aumentado recién un punto, pero no se preocupen, siempre despacio y con mucho cuidado. Quiero aprovechar este momento para agradecer a dos lindas suscriptoras, a Verónica Rivera Vera de Perú y a Esther Sánchez de México. Muchísimas gracias por sus donaciones. No es necesario que lo hagan, pero de la misma forma, muchísimas gracias. Ayudan muchísimo al canal. Gracias, 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 bellas. Y cada vez que reciba un gracias o sus donaciones, publicaré sus nombres en el siguiente tutorial. Gracias. Termino la hilera y aquí también aumentamos los 10 puntos de la misma forma. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántos puntos tenemos? 54 puntos, porque acá teníamos 34 más 10 más 10, 54 puntos. Y vamos a tejer los 54 puntos unos 4 centímetros de altura, que serán para los bracitos, el ancho de los bracitos. Vean cómo estamos avanzando. Ya tejí aquí 4 centímetros que en mi caso equivalen 12 hileras. ¿Ve? Todos estos 54 puntos. Lo siguiente que vamos a hacer es ya cerrar los brazos, que serían los 10 puntos y 10 del otro lado. Empezamos, tejemos 2 puntos y monto el primer punto. 1, 2, 3, ven, levanto y montamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos que hemos disminuido. Y ahora tejemos toda esta hilera hasta terminarla. Y por el lado de atrás será la disminución del otro brazo, ¿sí? Bien, termina el brazo, volteamos y por el lado de atrás es donde vamos a disminuir esos 10 puntos de este otro brazo. Y de la misma forma como estamos por la parte de atrás, tejemos en revés y montamos acá el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Ahora contamos y debe de quedar 34 puntos en el centro, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 34. Ahora, estos 34 puntos vamos a tejer unos 18, 19 centímetros de altura. Vuelvo a traer el otro, que bueno, se enrosca por la puntada, pero una vez que lo cerremos quedará bien. ¿Ven? Voy a terminar este para que comparemos con este otro de acá. Y podemos ver aquí igual las piernas, los brazos, ¿ven? Y tenemos que tejer todo esto recto, que viene a ser la cabeza. Como les dije, son 18, 19 centímetros. Y luego nos vemos aquí para volver a repetir brazos y el cuerpo ya por el otro lado. Vean. He terminado de tejer los 18 a 19 centímetros, todo recto, desde que hemos hecho las disminuciones de los brazos. Y ahora volvemos a repetir haciendo 10 aumentos por cada lado, como hicimos anteriormente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora volvemos a tejer todo esto hasta terminar la hilera.
Recuerden que como recién hemos aumentado estos puntos, va a estar un poquito ajustado, pero como siempre les digo, despacio y con paciencia. Termino la hilera y aumentamos los 10 puntos ahora de este otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y todos estos puntos, al igual que hicimos aquí abajo, continúan tejiendo 4 centímetros. Cuando lleguen a los 4 centímetros, nos vemos allí para cerrar los puntos y continuar con esta parte. Ya estamos nuevamente con los 4 centímetros o la misma cantidad en hileras o centímetros que hicieron en el otro bracito. Y ahora, de la misma forma, vamos a disminuir los 10 puntos. Tejemos 2 y montamos el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. El resto lo tejemos todo normal y al empezar esta hilera de atrás disminuiremos 10 puntos del otro brazo. Así se está viendo este bracito y ahora por la parte de atrás disminuimos los 10 puntos en revés, ¿ven? Nueve y 10 puntos disminuidos. El resto de puntos se teje 8 centímetros de altura y luego nos vemos para hacer la separación de los pies. Ya tejí los 8 centímetros desde que terminamos de disminuir los brazos. Ahora vamos a hacer las piernas y para eso vamos a tener que tejer primero una pierna y luego la otra. Recuerdan que la pierna era 14 puntos, pues voy a tejer primero los primeros 14 puntos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. Los 6 siguientes puntos es la parte de entre pierna y pierna que disminuiremos. Entonces lo tejemos y disminuimos aquí el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Debemos de tener 14 puntos. 5, 10, 13 y 14. Estos 14 puntos lo tejemos todo recto, al igual que como hicimos al principio. ¿Ven? La misma cantidad de hileras o de centímetros. En este caso fueron 3 centímetros. Y luego cerraremos los puntos. Ya están acá los 3 centímetros. Y ahora solo es cerrar los 14 puntos. Lo mismo vamos a hacer en la otra pierna. ¿Ven? Esta ya está. Ahora
por la parte de atrás. Aquí vamos a amarrar la lana, vamos a tejer los 3 centímetros y cerraremos. Y vamos a dejar, a la hora que cerremos, dejaremos un largo suficiente para poder coser, porque fíjense, una vez que lo tengamos listo, se enrosca, recuerden, por el punto, ¿sí? Una vez que lo lleguemos a coser, ya se va a ver mejor. ¿Ven? Si ustedes aquí al terminar la pierna dejan este poco largo, vamos a poder coser de aquí toda esta parte hasta llegar acá. Así que dejen un largo suficiente como para coser hasta aquí. Yo ya termino y nos vemos para la terminación de la costura. Una vez que ya hemos terminado de tejer todo el cuerpo, vamos a coser. Lo voy a hacer con este color, porque creo que con el otro color no se va a notar muy bien en el momento que vamos a hacer la costura. Bien, una vez que lo tenemos aquí ya tejido, vamos a doblar a la mitad. La costura siempre se va a hacer por el lado de adelante. ¿Ven? Ahí, poco a poco se le va a ir dando la forma. Y recuerdan que cuando hemos terminado de cerrar, hemos dejado un largo suficiente para poder coser alrededor. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empezamos, ¿ven? Todas estas hebras que quedan sueltas, no importa, eso va a ir por adentro del tejido, no se va a notar. Empiezo aquí con el primer punto donde voy a enganchar. Como la lana va a ser un poco larga, seguramente, tengan cuidado a la hora que cosen para que no se vaya a enredar. Bien, ahora, la parte de arriba vamos a coger el punto jersey, que es como una V. Y la parte de abajo cogemos el punto que es la V, pero invertida. Vamos a ver aquí, esta es la V invertida, empezando del primero. Arriba es una V, por aquí fue donde salió, entonces acá V, y abajo la V invertida, acá está, ¿ven? La V invertida. De esa forma podemos ver que queda una costura mucho más pareja. ¿Ven? Ahora, para los costados es sencillo. Aquí, por ejemplo, 1 o 2 puntos. Yo suelo 2 puntos, pero para empezar 1, ¿sí? Para dar la vuelta acá. 1 y 1 de este lado. Y siempre vayan recto por la misma hilera. ¿Ven? Por aquí salió, entonces ahora sí ya son 2. Aquí, 2. Por un lado. Y por acá también salió. Entonces aquí, siempre recto. No vayan de aquí para acá, siempre la misma. 2.
Acá no voy a ajustar todavía para que vean bien. ¿Ven? De este, donde salió aquí, 2. Acá también. Este es el anterior. De aquí salió, entonces 2. Y de esta forma ustedes van a continuar cosiendo. Acá ya vamos a ajustar. Van a continuar todo esto, todo. Y cuando lleguen aquí abajo, no lo vamos a cerrar porque obviamente nos falta rellenar, ¿sí? Para el que quiere, puede hacerle los ojitos de una vez, la nariz, la boquita. Yo prefiero hacerlo al final, cuando ya esté todo relleno, para ver bien dónde ponemos los ojitos, ¿sí? He cosido toda esta parte, las manitos, y he llegado aquí. Usualmente yo suelo cerrarlo y una vez que he rellenado, recién hago las orejas. Pero en esta oportunidad quiero ver cómo quedaría si lo hacemos de frente. Si no queda bien, igual ya lo hacemos con el otro, ¿sí? Entonces, he llegado aquí, fíjense, y voy a asegurar por aquí adentro hasta donde llegué con una doble vuelta. Y voy a medir más o menos cuánto tiene esta parte para que tengan una idea. De 3 centímetros que no he cosido. Pasamos hacia arriba otra vez ¿Y por qué quiero que quede abierto? Porque las orejitas pueden quedar de esta forma, ¿verdad? Abiertito. Entonces vamos a coser, volteo, así, esta parte, como un triangulito, allí. Más o menos cuánto sería, desde la puntita de la oreja, también 3 centímetros, fíjense, así. 3 y 3 vamos a hacerlo. 3 y 4. De aquí a acá 3 y de aquí a acá 4, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Es un cálculo. Entonces, paso hacia atrás, hacia adelante. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y ya llegamos acá. ¿Ven? Hasta acá más o menos. Cuando hemos llegado ahí, paso hacia adentro para poder asegurarlo. Allí. Doble vueltita y aseguramos allí. Y ahora lo perdemos por adentro. Y ya tenemos aquí una de las orejitas. ¿Ven cómo se enrosca? Voy a hacer lo mismo este otro lado, pero empezando por aquí, ¿sí? Para que el relleno sea por este lado, para poder rellenar por la parte de abajo. Bien, he llegado a coser hasta esta parte. No voy a cortar porque una vez que termine de rellenar, terminamos de coser. Aquí tengo, este se llama guata siliconada. Pueden utilizar el relleno que ustedes deseen. Algodón, el algodón es más pesado. Este de aquí es usualmente
utilizado para rellenos de muñecos, ¿sí? Donde lo encuentran también, donde hacen muñecos de tela, cosas de manualidades, inclusive pueden utilizar retazos de tela que ya no les sirven, ropa vieja que lo han lavado y lo pueden rellenar. Otras personas también les gusta poner pesos, pueden poner algún peso como algún frijol, bolsitas de arroz aquí en las manitos, en las piernitas, ¿sí? Y el cuerpo todo de guata. Yo voy a colocar la guata siliconada, voy a empezar por las manitos aquí. Como les dije, si ustedes quieren ponerle peso, pueden ponerle peso, ¿eh? No hay... Quiero que rellene bien aquí la manito, ¿ven? Así. Pero también quiero que quede un poco blandito, no me gusta que quede muy apretado, muy... Pero eso ya es gusto de cada uno, ¿sí? Miren, vamos a... Voy acomodando de esta forma, separando, ven, ya lo que va a ser la cabeza y el cuerpo, para saber que la cabecita está bien rellena y que le hemos dado la forma. Yo obviamente quiero que para la parte donde va a estar la boquita, esto tenga un poquito más, así que vamos a ir rellenando un poquito más, ahí. ¿Ven? Notan que comienza a tener ya la formita. Y también quiero que sea un poquito barrigoncito, pachonchito, como dicen en algunos lugares. ¿Ven? Así. Los piecitos, no nos olvidemos de los piecitos. Cuando hagan esto también pueden ponerse mascarilla porque bota bastante pelucita como polvito para los que tienen alergia. ¿Ven cómo está quedando pachonchito? Y también con un poquito de traseíto también vamos a darle, ¿no? Hay que darle una forma graciosita, una forma bonita. Ven acá por atrás y aquí por arriba. Entra bastante, eso sí les digo, ¿eh? Entra bastante napa siliconada. Aquí así. Y a ver. De todas maneras, una vez que cerremos también lo podemos acomodar, ¿sí? Acá le falta un poquito en la piernita. Así. ¿Ven? Creo que ya está muy gordito. Así está bonito, gordito. Y simplemente es continuar cerrando esta parte como lo hemos estado haciendo. Así como está muy lindo, me encanta. Ahora, como les dije, vamos a marcar aquí un poquito esta parte. Y lo vamos a hacer desde este lado, desde el costado, para poder aquí enganchar. Podemos hacerle un nudito solo para que no se desate, un nudo simple. Aquí. Y luego con crochet lo vamos a esconder. Bien. De esta forma vamos a ir pasando alrededor, acá, 2 puntos, fíjense, o un punto mejor dicho, acá, ya un punto, este no, este sí, este no, y vamos redondeando un poquito, ¿sí?
¿Ven? Jalo un poquito. Van a jalar según lo que ustedes quieran que marque. Yo solo es un poquito nada más, no es mucho. Me gusta, que me encanta que esté así como bien panzoncito. Aquí corto. Y este con el que empecé, solo damos así, doble vuelta, cerramos ahí y ahora para el otro lado, dos vueltas. Así ya no se va a desatar y con la ayuda de un crochet, ven, introduzco por aquí, lo escondemos por adentro. Con cuidado que se puede enganchar en el algodón, ¿sí? Y aquí ya corto y ya estaría listo. Este es por la parte de atrás y por adelante. ¿Ven? Queda muy graciosito. Ahora nos toca hacerle la carita. Ahora le vamos a hacer los ojitos. Les recomiendo que, por ejemplo, corten un poquito de lana y calculen dónde les gustaría los ojitos. En este caso, pues más o menos allí los quiero. Y otro pedacito para ver la nariz, dónde lo pondrán, a ver si les gusta o no. Por ejemplo, allí yo quiero, creo, un poquito más separadito los ojitos allí. Y así para que más o menos se guíen. Aquí tengo la lana de color negro que van a ser los ojitos. Y voy a hacer acá un nudo para ayudarme a asegurar. Así. Y como vieron aquí más o menos lo voy a hacer. Recuerden que la forma del ojo dependerá muchísimo de la expresión del muñeco. A ver si lo pongo más arriba, ¿cómo queda? Acá creo, ahí abajo. Así, y aquí la naricita. Sí. Voy a pasar más o menos a esta altura. Así. Para que el nudo quede por dentro. Esta parte lo quiero adentro. Lo terminamos de empujar allí y más o menos allí puede ser. Ven el ojito, entonces simplemente voy recto y salgo otra vez por el mismo sitio. Así simple lo voy a hacer. ¿Ven? Ahora nuevamente paso por abajo y me voy a deslizar hacia el otro lado donde más o menos quiero el otro ojo. Más o menos a esta altura es. Allí tratemos de no jalar para que esto no ajuste. Acá. Así. Vemos si nos gusta o no. A mí me gusta cómo queda. Y ahora solo bajo por el costado. Y salimos por un costado, por aquí abajo, para poder asegurar. Así. De esta forma. ¿Ven? Lo llevo por aquí abajo para que no se note, por abajo o por atrás para que no se note. Ahí. Y aquí solo hago por adentro, cojo uno de los puntos, le doy una vueltita, así. Y por ahí mismo
metemos y escondemos así el nudo. Ahí. ¿Ven? Tratemos que no se vea y ya podemos cortar. Así. Acá ya tenemos los ojitos y ahora la nariz lo voy a hacer con el color marrón. Y para hacer la naricita de la misma forma hago un nudo, estoy utilizando el color marrón en este caso. Aquí había puesto la marca de donde me gustaría, ¿sí? A ver, miren, ve cómo cambia si lo pongo más abajo o más arriba. Yo lo voy a hacer aquí arribita, aquí. Entonces de la misma forma, este es el centro, antes del centro, por aquí, para esconder el nudito. Ahí. Allí. Y creo que vamos a ir acá. Y luego abajito. Para hacer como un triangulito la naricita. Así. Podemos subir, pero no. Vamos a hacer un triangulito. Aquí. Dando la forma, así, ¿ven? Ahí está. Y ahora por atrás aseguramos igual. Como les dije, vamos a hacerle luego su ropita, si les gusta. Vamos a hacerlo navideño, ya que ya falta poco para Navidad. Y podemos ir avanzando los regalos que podemos dar. ¿Ven? Ahí, bien escondido. Y cortamos. Así es como ha quedado. Y aquí ya tengo a los dos traviesos gatitos. A uno de ellos le puse bigotitos, al otro no, pero eso queda a gusto de cada uno. Y espero que te haya gustado estos lindos gatitos traviesos y fáciles de tejer. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.